Buenas, Usted, ¿cómo va? muy bien, ¿usted? Bien, bien. Me alegró. Vamos a ver si se une alguien más. Ujú. Bueno, a ver, vamos a poner la fecha mientras. Ahí le mandé a Javi a ver si se va a conectar. Vale, buenísimo. Sí, también está el alumno ese nuevo, Daniel, que quizás, no sé. ¿Pudiste leer algo de lo de Eco? Sí, lo leí. Ah, buenísimo, genial. Sí, Un lujo. lo de Pitágoras. Bueno, Es re después habla de la interesante eso, antropología. ¿no? Sí, Como toda la idea de sí, la la visión verdad que matemática del mundo. cómo llega la belleza. Sí, Está bueno. Vamos a esperar y si no ya empezamos. sí, Javi Em, no me contesta, no, no sé qué pasa. Y por ahí el de no Daniel no lo puede. tengo. Claro. Sí, además ayer no se conectó, quizás le pasa algo. No, Javier, estuve hablando hoy a la tarde. Ah, A ver ahí. Ah, ya se está conectando, dice. buenísimo. Genial, así lo Ahí esperamos. está. Sí, sí, ahí está, ahí me dijo que ya se Bárbaro. está conectando. Genial. Es muy interesante lo de los egipcios con las cuadrículas para dibujar al humano. Bueno, eso lo sabía, pero no sabía que venía de la época de los De egipcios. esa época, sí. Exacto. Es buenísimo. Sí, y además son como esos conocimientos que se van pasando y al día de hoy cuando te enseñan, cuando empezás a dibujar figura humana o algo así, te enseñan como esa cuestión de las proporciones que Eso, medís. claro, con los cuadraditos y uno saca las proporciones. Sí. Por eso digo, no, no sabía que era de la época de los egipcios, Es un tan flash, antigua. la Sí, verdad. Pues como, bueno, notar eso, ¿no? También como toda la historia de la humanidad, en un punto como que es que el conocimiento se va sumando a lo que ya pasó y hay cosas que se transmiten,
siglos y siglos y siglos. Sí, Y también pensar un poco la idea esta de cómo ciertas áreas del conocimiento se tocan con otras áreas del conocimiento que pareciera que de ninguna manera, y sin embargo hay un montón de relaciones en ese sentido. Digo, lo que vemos acá de la concepción pitagórica del mundo, cuando, cómo permitió eso en un punto desarrollar una forma de representar el cuerpo humano, ¿no? Como de forma armoniosa y simétrica y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, el otro día estaba mirando un documental sobre, porque también estaba leyendo un libro sobre los matemáticos y los científicos que estuvieron más o menos armando el proyecto Manhattan de la bomba nuclear, cuando en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y bla. Y cómo, bueno, toda la física desde comienzo del siglo empezó como a... Miren, Javier. Em, la física y los matemáticos empiezan como una vía de investigación que lleva a eso, pero también lleva, por ejemplo, no sé, a la teoría del juego, que lo que basan es como que piensan las formas, el tipo de desarrollo de ecuaciones. Hola, Javier, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, Mariano, ¿cómo andan? hola Javi, ¿cómo ¿Todo estás? bien? ¿Todo bien ustedes? Bien, Bien, bien. gracias. Y como que piensan ecuaciones y algoritmos que tienen que ver con, como, bueno, cómo la teoría de juegos es como que uno siempre quiere ganar y que entonces va viendo cómo a sus oponentes aniquilarlos o ganarles o sacarlos del juego, lo que sea. Y a partir de eso, muchos después lo quieren llevar como al campo de la sociedad, que obviamente eso termina siendo nefasto porque como que presuponen que los humanos solo persiguen, viste, intereses egoístas y que no les importa el otro y que no se construye ese. Y bueno, pero todo eso tuvo como un montón de fomento en su momento en los años 70 y qué sé yo, en los años 80 también, con ciertas formas de nuevos pensamientos en el plano de las ciencias de la economía y demás. Y entonces, claro, o sea, hay como una especie de relación que va desde comienzos del siglo con estos matemáticos pensando esas cosas y que después terminan llegando hasta modelos económicos, no sé, más de tinte neoliberal, ¿no? Que es como, bueno, no importa nadie más que yo, tengo que hacer lo que pueda, bla, bla, bla. Y eso viene como de ahí y es como súper interesante. Pensar esas cuestiones, ¿no? Como que si bien nosotros estudiamos materias y cosas separadas, hay algo en la historia del pensamiento humano que es como una sola cosa que se va como comunicando en otras áreas que a primer momento parecieran como que nada que ver, o sea, que tiene que ver la bomba atómica con la filosofía económica neoliberal, bueno, tiene un montón que ver porque aparecen como desde ese momento, es como súper interesante. El Y libro que... después lo de la música, perdón. Sí, Después no, lo de no, la música dale. también es Mm, interesante de cómo surge, ¿no? A través de la matemática también. mm. Sí, totalmente. Sí, es como de las artes, como ahí tuvo una influencia mucho más, ¿no? Fuerte. Sí. Uno de los libros que ya No la ese ya. interrumpo más. No, está bien que me interrumpan, porque yo estoy muy cansada, necesito que me interrumpan. Eh, un, un libro que leí que se llama Un verdor terrible, que está escrito por un escritor que es chileno. En realidad nació en Países Bajos, pero es de familia chilena y qué sé yo, y vive en Chile. Y es súper interesante porque cuenta como la historia de un montón de descubrimientos y avances de la matemática y de la física. Yo de eso no sé absolutamente nada, digo, es algo que puede leer alguien que no sabe de eso, no tenés que ser especialista. Y cuenta como a principios de siglo se dan una serie de descubrimientos y de discusiones en el campo de la física que después van a terminar llegando a la bomba, pero cuentan como todas esas especies de descubrimientos accidentales como buscando un pigmento azul, el azul de Prusia, que era un pigmento recontra caro y muy prestigioso. eh, un químico inventa una forma de hacerlo más barata, pero a la vez estaba creando, creo que era el arsénico. Entonces empiezan a pintar todo con ese color, la gente se empieza a enfermar. Y ese mismo compuesto es el que después usan en la Primera Guerra para tirar los gases, esos en la guerra de trincheras, para matarse entre los dos bandos. O sea, de un pigmento, o sea, de un color que buscaban para pintar y qué sé yo, termina en todo eso.
el libro está muy bien Bien, escrito y es súper apasionante, sobre todo para alguien que no sabe nada de eso, como es mi caso, como que podés seguir las explicaciones y entender y todo, y como que lees de algo eh, que diferente. nunca, es algo que uno nunca estaba metido, ¿no? Mm. Se los recomiendo. Si bajan libros, está bajable, se consigue bajable, no es necesario comprar. El Bien, verdor de, ¿cómo dice? un verdor. Un verdor terrible, un verdón tremendo, un verdor terrible, creo que es un verdor terrible. Es súper interesante. Y además se lee sirve para descansar un poco la cabeza también, se lee fácil, no es algo muy complejo. Bien, perdón, estoy un poco cansada porque estuve en la marcha y después volví rápidamente para llegar acá a tiempo. Pero nada, estuve parada, no sé, 50 millones de horas. Un mundo de gente, ¿no? Nunca vi una cosa así, nunca. Mm. Yo he ido a muchas Yo hoy, en marchas. el tren, hoy yo, bueno, yo hago el servicio que va de José León Suárez a Retiro y en la estación Miguelete, que es a unos metros de la estación La de la estación. UNSAM. Sí. Terrible, terrible la cantidad de docentes y alumnos que se movilizaron a la marcha. Obviamente a mí me llena orgullo, ¿no? Ese tipo de cosas porque siento que hoy en día la democracia y todos nuestros derechos están siendo amenazados de tal manera terribles, ¿no? Y bueno, hay que poner un parate a toda esta agresividad que hoy en día se está viendo. Sí, Así yo que me vi llena que, orgullo la convocatoria, el movimiento. Es más, también en la parte laboral, mis compañeros de la gremial fueron a apoyar. Está bueno eso, está bueno eso porque no solo que sea, no es solo una marcha que nada más que fue a reclamar los estudiantes o los docentes, sino No, también la gente de afuera que también ve que esto es esto un alcanza para atropello todos. terrible, sí, Esto es ¿no? para todos. Eh, sí, totalmente. Y además, entonces me parece, la verdad que sí, yo vi que la no columna de te, la si bien UNSAM no era te, muy no- grande. Vi que la columna de sí, la bueno, UNSAM lo que yo era digo es mucha esto, ¿no? gente, claro. Sí, mucha gente, sí, no, yo la cantidad de gente que llevé a Retiro era muy, era mucha, muchísima. Y después, y de los demás ramales, bajaba cantidad de gente yendo. La verdad que fue algo que nadie se esperaba, semejante convocatoria. No se esperaban ellos, ¿no? Obviamente el gobierno. Pero, pero bueno, a ver, más allá dentro de la tristeza que hoy en día se contempla, eh, sí, bueno, me alegra ver que por lo menos la gente no está sedada, por así decir, ¿no? Yo como ferroviario, como persona de familia ferroviarios, bueno, que siento esto, que trabajo en esto y es algo que amo, porque también considero que el ferrocarril lo que no solo no solo soberanía, sino que también es cultura, es poderío también en un país, es importante para un país. Yo estoy viendo como ferroviario, estoy viendo el desmantel, ay, de financiamiento que hay y todo cómo lo están dejando caer en la desidia para buscar la excusa para privatizarlo. Sí. Entonces, el otro día me acuerdo que estaba trabajando, hay una serie de cancelaciones muy importantes en las líneas, entonces me tocó volver en una hora pico donde el tren estaba colapsado de gente. Entonces, obviamente, yo estaba así, estaba apretado contra la puerta, pues yo estoy ahí, está la botonera para abrir las puertas, y los pasajeros me empezaron a preguntar. Obviamente, no hay, hacen falta repuestos y no está entrando plata. La famosa frase, no hay plata, ¿no? Y ahí empezó a ver todo como una ola colectiva insultando al actual gobierno. Y la típica, y bueno, sí, está bien, bárbaro. Me lamento que la gente se haya dado cuenta ahora y no se dio cuenta en su momento, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Yo lo que por lo menos quiero es que la gente está bien, en la cara ya se la mandaron. Creo que cada uno tiene derecho y en la democracia es esto. Pero bueno, por lo menos que tomen conciencia a veces del error que tomaron
y que se puedan reivindicar, ¿no? Eso para mí es más importante en este momento. Ya está, ya está, la casa se mandó. Pero bueno, es un descargo personal, no quiero Sí, no, no, herir. totalmente, totalmente. No, no, yo comparto lo que decís y a mí me llenó de mucha felicidad porque yo imagínate que soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en la Universidad de Buenos Aires también. eh, Y entonces el panorama es aterrador y sentir que como ese es el lugar que a mí me formó, que me dio todo lo que soy a nivel académico y a nivel también como de amistades y de conocer gente y tener clase con gente súper grosa, que vos decís, mira, esta persona me está dando clase, no sé, también da clases en Princeton, pero vuelve a dar clases en la UBA porque es su universidad y como que había docentes que daban clases en universidades de elite, que la gente paga miles de dólares en otro país, y después iba a Puan y me daba clases a mí. Y es como algo hermoso que tenemos. Y no, no solo la UBA, todas las universidades públicas. Y creo que lo que pasó fue eso, ¿no? Como que hay un límite, hay cosas que no, hay cosas que por suerte todos estamos de acuerdo de que no se puede financiar, de que lo que están haciendo es un desastre y que sabemos, todavía sabemos como sociedad que una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con respecto a los otros países de Latinoamérica es la potencia de nuestras universidades públicas y que se ha ido incrementando con todas las universidades que se hicieron en los últimos 20 años en el conurbano. Digo, como que siempre hubo una cuestión ahí puesta y la verdad que hoy fue muy emocionante. Yo cuando vi toda esa cantidad de gente no lo podía creer eh, y estuvo buenísimo. Y sí, está bueno poder salir y cada uno desde su lugar defender lo que uno cree, porque en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Digo, nosotros ahora estamos en un espacio que no es, pero sin embargo yo estoy acá dando clases a ustedes porque me formé, ¿no? O digo, como que las transferencias y la circulación del conocimiento se da de esa manera, ¿no? Como muchos vieron que muchas universidades privadas también fueron los centros de estudiantes a apoyar también, porque decían, tenemos un Además, montón de también, profesores que son... tengamos en cuenta que también gracias a la universidad pública, mucha gente que estaba en la pobreza pudo realmente construir su futuro y poder vivir dignamente. Eh, También es eso. Entonces considero que defenderla en este momento es muy importante. Es alzar la voz y decir, no, con esto no te podés meter. O sea, te estás abusando de mucho, pero ya con esto me parece que es el límite. Sí. Hay un límite muy Eso grande y me decía, parece que esta marcha era por y para todos. totalmente. No, no Sí, hay. sí, es como Fíjate que hasta del mismo color estaban ahí en la marcha. había, por suerte fue muy transversal y espero que sirva para marcar como, sí, un límite, como, no, con esto no estamos, nadie está dispuesto a aceptarlo. Nosotros nos vamos entonces, después de esto, de esta situación, al capítulo 3 de la historia de la belleza de Eco, que es muy interesante para mí, para Mariano también, ya me estuvo contando que le gustó. Que se llama La belleza como proporción y como armonía, ¿no? Em, entonces, él va a hacer un rastreo con los distintos apartados sobre esta idea de proporción en distintos aspectos, ¿no? En la música, en la arquitectura, en el cuerpo humano, en la naturaleza, ¿no? Como toda esta idea en otras artes y demás. Em, Eco dice que, bueno, que ya desde el mundo griego y latino viene esta idea de que lo bello equivale a proporción y deleite del color y la luz, ¿no? Y que ya desde los presocráticos la definición del mundo es como un todo ordenado y gobernado por una sola ley, la del mundo como forma. Eh, y entonces, en ese sentido, si el mundo se encuentra gobernado bajo la idea de la ley de la forma, el mundo como forma, hay una identidad entre forma y belleza, ¿no? Porque ese es como el principio rector que organiza todo. Tenemos que pensar que en esa gente, en ese momento, como lo que se buscaban eran las bases filosóficas que pudieran explicarlo todo el mundo, ¿no? Entonces, como bueno, de acá para abajo todo va a responder esta idea.
Em, entonces llega el bueno de Pitágoras y hace explícita esta idea y empieza a vincular todo, básicamente. Entonces vincula la cosmología, vincula las matemáticas, las ciencias naturales y la estética, bajo la frase de el principio de todas las cosas es el número. Todos estos aspectos pueden ser entendidos y explicados a través del número. No es la estética, a través del mundo, la ciencia, todo es número, bueno. Eco también dice que, bueno, que este tipo de explicaciones a nosotros nos suenan, o sea, pasaron cientos y cientos de años, ¿no? Miles en realidad. Que puede parecer medio como simplista, ¿no? En un punto intentar buscar que una sola cosa lo explique todo. Nosotros ya en este momento de la historia no buscamos que una sola cosa lo explique todo porque sabemos que no existe una única cosa que pueda explicar todo. Pero dice que, bueno, que esto también obedecía eh, a un deseo de limitar la realidad para no caer en el horror del infinito, ¿no? Porque si uno lo piensa, si uno piensa que las cosas pueden ser múltiples y las explicaciones son múltiples y que yo enseguida te abrís camino al infinito, y el infinito es mucho más atemorizante, sobre todo cuando estás en la Grecia antigua, ¿no? Digo, cuando todavía estás intentando ver cómo funcionan los planetas, estás intentando proponer una matemática, una cosa de dos, abrirle la puerta al infinito es bastante atemorizante, por decirlo de alguna manera. Pero no sé si vieron, a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción del espacio, no las de luchas y espadas láser y esas cosas, sino como las que son viajes por el espacio y qué sé yo. Y hay un par muy buenas. Eh, Hay una que la vamos a ver más adelante que se llama Arrival. Pero después hay otra que es, ahora no me acuerdo el nombre, la de Sandra Bullock, que es de hace unos años, que en un momento ella, no sé si la vieron. Estelar puede ser. No, Interestelar es espectacular, pero no, esa no es la de Sandra Bullock. Amo Interestelar. Esa es la de Christopher Nolan con Matthew McConaughey. Me encanta esa. No, ¿cómo se llama la de...? No, ya mismo lo voy a googlear porque esto si no. Pero hay una escena de ella que está como flotando en el espacio porque se le cae, se le rompe como la soga que la ataba a la máquina donde estaba, porque ella sale a hacer una expedición y no sé qué, tiene un desperfecto, se rompe lo que la unía a la máquina y vieron que el infinito del espacio, película, ciencia, ficción, ¿cómo se llama? La película. Gravity, gravedad, ahí está, gravedad. Ella está haciendo unas reparaciones, no sé qué, bueno, se coso, y entonces ella empieza vieron que la inercia del movimiento en el espacio exterior hace que vos te muevas y nunca pares, no es que vos podés parar, como nosotros que tenemos gravedad y nos podemos aferrar a algo y nos salimos volando. Y entonces está filmado de una manera que vos ves como todo el espacio, con las lucecitas lejanas de estrellas y de planetas, y ella girando ahí, y vos decís, va a girar así hasta que se muera, porque no va a haber nada, no tiene forma de regresar, no tiene forma, y la escena es tan angustiante porque enfrentarse al infinito, ahí vengo a que venía esta idea, como la idea de enfrentarse al infinito es absolutamente angustiante. Nosotros pues estamos pensando, bueno, acá estamos en la Tierra, o qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires y qué sé yo. Ahora, sentir que realmente somos una briznita de nada en una cuestión infinita es aterradora. Entonces podemos entender que los griegos también les pasaba por el estilo y dijeran, bueno, vamos a explicar algo, busquemos algo que explique todo y que nos organice un poco y que no nos abra las puertas a esta especie de horror de lo infinito. Em, entonces, con la idea esta del número, se establece la importancia del orden, porque el orden explica al mundo y a la vez posibilita la existencia de la belleza, ¿no? Es una explicación que tiene como contrapartida también que puede existir la belleza, porque se va a subsumir. Perdón, profesora, a través de esta concepción, que todo es comprendido a través del número, se establece Ay, no sé qué dije. algo relacionado al orden. Ah, la importancia del orden. La importancia del orden, que es lo que explica el mundo y posibilita la existencia de la belleza. Eso dije. Em,
Entonces, acá ya después Eco se empieza a meter con los pitagóricos, su relación con la música. Dice, son los primeros que empiezan a ver, intentan ver cuáles son las relaciones que existen entre la música y las matemáticas, ¿no? Y habla de que se fijan en la proporción que hay entre los intervalos, la relación entre la longitud de una cuerda y la altura del sonido, ¿no? Cosas que ahora nosotros ya sabemos, ¿no? A mayor longitud de una cuerda, el sonido va cambiando de que si es más corta o no. O lo mismo, no sé, con un instrumento tipo una flauta, o qué sé yo, es una cosa si va a tener un sonido si es así de corta, va a tener otro sonido si es así de larga, y esas cuestiones tienen que ver en un punto con una proporción matemática, ¿no? Como la longitud en relación con el sonido que puede emitir un instrumento, ¿no? Em, y entonces también piensan que la armonía musical, lo que sería la armonía, lo asocian a las reglas de la producción de lo bello, ¿no? Tal cosa es armónico y por lo tanto es bella. Entonces les cierra, porque bueno, las matemáticas les están sirviendo para explicar todas estas cuestiones. Em, Y cuento una anécdota como que Pitágoras en un momento se obsesiona con probar unos martillos sobre un yunque e ir viendo cómo cambian de sonido, ¿no? Eso es divertido, ¿no? Como la idea de que a partir de ver a alguien trabajando en esa situación se da cuenta que depende en qué lugar del yunque golpea o cómo es el martillo y demás y qué sé yo, los distintos sonidos que eso produce. Entonces ahí también tiene que haber una correlación entre la forma del yunque, la forma del martillo o su peso o su materialidad, y eso también sirve para tener una visión que puede ser como más matemática del sonido, ¿no? Em, y le dan tanta importancia, y eso también es gracioso, seguro te lo acordás, Mariano, que dice que los pitagóricos escuchaban distintas melodías de acuerdo a cómo se sentían o lo que querían hacer, ¿no? Porque sostenían que ciertas melodías eran más propicias, por ejemplo, para irse a dormir, otras para despertarse, otras para calmarse, ¿no? Entonces establecían incluso una relación con los humores, de las personas, como que esas melodías eran capaces de influir, que nosotros igual también lo sabemos al día de hoy, qué sé yo no, si estoy escuchando heavy metal no me puedo ir a dormir, en cambio por ahí si es una melodía un poco más agradable, ¿no? O esas cosas que tipo, no, tan temprano a la mañana no me pongas esto. Bueno, los pitagóricos ya andaban en esa y no tenían Spotify. Imagínense qué hubieran hecho con Spotify. Es lo que hablábamos antes, justo de todo sale, todo viene de épocas remotas que uno no, a mí no se me hubiese ocurrido, ¿no? Y sin embargo, Sí, viene de aquella época. y la idea esta, vieron que en un momento antes de que existiera Spotify y los celulares tan pulentas como los tenemos nosotros ahora, vendían como unas maquinitas del sueño que eran que te ponían música que vos elegías para la gente que tenía insomnio, las ponías en el cuarto y elegías, y podía ser musiquitas o podía ser tipo ruido de lluvia, ruido del mar, ruido de agua, ruido de no sé qué, de viento, bla, 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 y con eso para la gente dormirse, ¿no? Bueno, ya Pitágoras lo estaba haciendo como podía en la antigua Grecia. Em, Eco después entonces va a hablar de cómo esto también permea en relación a lo arquitectónico. Yo iba a poner para que mientras, como hicimos la otra vez, esperen, así podemos, porque como el texto de Eco tiene muchas imágenes que están buenas como para ir mirando a medida que hablamos, esperen que lo busco acá y lo ponemos. Espera, ya llegó, ya llegó. Acá estamos. Vamos a compartir.
Bien. La proporción arquitectónica, vamos por acá más o menos. Habla de que en este afán de buscar una explicación del número de las matemáticas al mundo, a todo el mundo, bueno, en la arquitectura se podría ver, por ejemplo, en las relaciones que regulan las dimensiones o incluso los intervalos de las columnas, ¿no? En los templos griegos. Eh, Como que de la música también se hace un pasaje, es muy interesante, hacia la geometría pitagórica, porque una cosa son los números, pero todos conocemos el famoso Pitágoras es conocido por la geometría, ¿no? Entonces, la El idea es teorema. que el teorema de Pitágoras, entonces, en el plano de la geometría es donde está más absolutamente relacionado esto con el plano de la arquitectura, porque justamente la geometría es lo que permite, ¿no? Hacer los cálculos necesarios para construir edificaciones y que no se te caigan encima. Entonces, Pitágoras lo que hace es el pasaje entre el número aritmético y el número geométrico, lo cual abre el mundo o la posibilidad a la idea de espacio mesurable y trabajable desde lo numérico. Eh, entonces, toda esta concepción matemática del mundo se retoma luego también en el Renacimiento, lo vamos a ver, ¿no? La idea está de proporción, lo que nosotros estamos viendo en la pintura y en la arquitectura, pero bueno, acá, por ejemplo, a ver, la Catedral de Notre Dame, ¿no? Como todo esto, uno lo mira y se da cuenta que acá están funcionando, acá hay un interés, ¿no? O sea, tenemos la idea de intervalo en esa roseta, tenemos la idea de división hasta en fracciones, ¿no? Porque cada uno de esos cosos conforman una fracción que a su vez están alrededor del círculo, que se sabe que se cree que es como la forma más perfecta, la del círculo, y a partir de eso cómo se va expandiendo. Y todo esto trabajado obviamente muy bellamente con los vitró, eh, pero bueno, la proeza de la construcción de esto es impresionante. Después, profe, no sé si me adelanto mucho. Decime, eh, Cuando habla de la geometría de los cuerpos, ahí que vamos, habla sí. de, perdón, No, no, decilo, dale. que habla de los triángulos en el labio, las formas circulares en los ojos, bueno, empieza a explicar todo eso. Sí, ahí es como que se vuelven locos, ¿no? El- Entonces se vuelven locos con el tema de la geometría y quieren sí. que cada parte del cuerpo pueda ser representada con algún tipo de, sí, de figura geométrica. Em, entonces, dice que en relación al cuerpo, lo que pasaba con los pitagóricos, bueno, es que ellos están acostumbrados a pensar de manera dicotómica, ¿no? Poner siempre pares de opuestos. Si lo tenemos que pensar en relación a los cuerpos, el primer par antagónico sería entre la línea entre la línea y la curva, ¿no? Y obviamente que ellos van a preferir la línea porque matemáticamente es un elemento mucho más fácil de trabajar y que efectivamente se adecue a una concepción así más geométrica del mundo. Eh, pero para superar esta visión, va a venir Heráclito y va a proponer la siguiente solución. Él va a decir, bueno, estos pares de opuestos conforman al universo y no pueden conciliarse, ¿no? Que era más o menos lo que pensaban los pitagóricos. Y Heráclito es muy pillo y dice, bueno, pero la armonía proviene de la tensión entre estos dos pares opuestos, en esa relación. Y entonces ahí en un punto, como haciendo un salto por arriba, resuelve ese problema, porque si vos decís, bueno, tenemos pares de opuestos constantemente, eh, y eso nos parece irreconciliable, porque de hecho lo son, bueno, ¿qué hacemos con esto? Hay que tomar partido por uno, esto no se resuelve nunca. Y Heráclito va a decir, no, bueno, justamente la tensión que existen entre los pares de opuestos que nosotros pensamos es de donde proviene la armonía, de esa tensión. Entonces dice, la armonía no sería entonces la ausencia de los contrastes, sino el equilibrio, ¿no? Es interesante porque uno no puede pensar en la ausencia de algo, como para estos filósofos sería algo muy problemático, pensar la nada, la ausencia, como había que dotar de sentido todo lo que estaban estudiando. Entonces, esta idea de Heráclito lo que hace es decir, bueno, listo,
la armonía viene de un equilibrio entre dos opuestos, ¿no? Acuérdense que esto lo habíamos pensado también y lo habíamos dicho en relación a la clase anterior con lo de Dionisos y Apolo, ¿no? Como que los griegos tenían estas dos deidades que eran contrapuestas y que si bien en la antigüedad se lo prefería a Apolo porque era el dios, ¿no? De la armonía, de la justicia, de esto y del otro, y Dionisos era, bueno, medio el dios del reviente, por decirlo rápidamente. Lo que después se llega, y lo vimos con Nietzsche, creo, lo que viene a decir es que, bueno, justamente son necesarios esos dos para que funcione, ni uno solo totalmente, ni el otro totalmente, sino que la existencia de esos dos opuestos son los que permiten pensar las cosas y por algo los griegos habían elegido tener esos dos, porque había dos representaciones de griegos así en vez de un Dios todo benevolente, como nosotros, como nos puede llegar a nosotros, no sé, a través de la tradición cristiana, ¿no? Como un Dios que es bueno, que pone la otra mejilla, con una figura crística, ¿no? Que lo da todo por la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, allá lo que existían en realidad pares bastante contrapuestos y que daban cuenta de una visión de mundo un poquito más amplia y más mezclada. Entonces, bueno, el equilibrio entre estas dos entidades opuestas se da cuando se neutralizan mutuamente y se vuelven armónicos, ¿no? Es decir, armónicos en el sentido también de simetría. Entonces, esta idea, creo que acá estamos, esta idea él la ilustra con esta imagen que tenemos acá. eh, donde lo que va a importar es la simetría, ¿no? O sea, vemos una figura humana con muy poco movimiento, ¿no? Que es bastante simétrica. Habla, por ejemplo, de las trenzas, si lo acercamos un poco, se va a ver, ¿no? Como tiene trenzas de este lado, tiene trenzas del otro lado, como eso era lo que era considerado bello porque era armónico y porque era simétrico, ¿no? Si de un lado tengo unas trenzas, del otro lado también voy a tener unas trenzas, por ejemplo. Los ojos son iguales y son simétricos. Nosotros vimos Los que son, pliegues de la ropa hablaba. sí, los pies, la ropa, todo, ¿no? Como esta Vestimenta, sí. idea, sí, de que está acá, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Em, entonces, toda esta idea de simetría se lleva al plano de las relaciones visuales, ¿no? Y lo que sucede es que se genera una suerte de concepto bastante rígido de lo que es la proporción. La proporción, entonces, en este sentido, tiende un poco más a lo estático, a la quietud. Sin embargo, y aquí vemos lo de Policleto, que es lo que vemos acá, propone un nuevo canon, dice. Él va a mantener todas las reglas de la proporción, ¿sí? Pero pero no necesariamente basado en dos elementos iguales. Y eso es interesante, digo, arriba teníamos elementos iguales, ¿no? Los ojos eran iguales entre sí, el pelo era igual entre sí. En cambio acá tenemos brazos, piernas, ¿no? Como un cuerpo que es simétrico, pero no es igual. ¿Por qué? Porque hay una pierna que está más adelante de la otra, porque hay un brazo que está levantado y el otro no, porque el cuerpo no está parado en posición, ¿no? Absolutamente recta, sino que hay un hombro que está más adelante del otro. Y eso, o sea, el gran descubrimiento de Policleto es que uno puede mantener la proporción sin que sea necesario que la figura esté como dividiéndose y las dos mitades sean iguales, ¿no? La proporción se mantiene, estos son cuerpos humanos muy logrados, ¿no? Donde no es que vemos en uno una patita más chiquita que la otra, más corta, más finita, lo que sea.